Este año he leído un total de 15 libros y 5 manga y estoy muy cerca de alcanzar mi meta lectora para 2025, que son 25 libros en total, sin considerar manga. Así que se me ocurre que podría hacer un pequeño bookish tag de todos los libros que he leído hasta el momento. Y en el video de hoy voy a estar respondiendo un par de preguntas lectoras que encontré en algunos videos aquí en YouTube y que creo que sirven muy bien para hacer como una recapitulación de lo que han sido mis lecturas de estos últimos 6 meses. Para este año mi meta lectora son 25 libros en total, sin considerar los manga. ¿Por qué decidí no considerar los manga? Primero, porque no tenía pensado leer manga este año, y segundo, porque son libros muy cortitos. Eso no significa que no vaya a considerar, en caso de que lea, por ejemplo, una novela gráfica, que no la vaya a considerar, pero los manga, como son tan chiquititos y tan cortitos, y por lo general me demoro tan poquito en leerlos, no quise considerarlos dentro de mi meta lectora, porque en años anteriores, cuando sí los consideraba, lo que normalmente hacía era hacer un poquitito de trampa y apurar mis lecturas completándolas con manga. Este año quise mantenerlo simplemente en 25 libros en total, en 25 lecturas que fueran un poco más importantes y además que pudiera decir tuvieron un impacto en mi año. En mi último video también sobre mi diario lector hice una página con todas mis estadísticas de los últimos meses. Así que voy a repasar rápidamente qué tal esas estadísticas y voy a guiarme también un poco de lo que dice mi aplicación de Storygraph, que es la que estoy usando para registrar mis lecturas fuera de mi diario lector. Como dije, en total he leído 15 libros y mi mayor cantidad de lecturas fue durante el mes de enero con un total de 5 libros. El mes que menos leí fue junio, que fue el mes que solamente logré terminar el libro del mes. En su mayoría he leído más libros en físico que en digital o en audiolibro. He terminado solamente un audiolibro en los últimos 6 meses en comparación a 10 libros físicos que sí he logrado terminar este 2025. Enero también fue el mes en que más páginas leí en total, con 1629 páginas. Y sorprendentemente, marzo fue el mes que menos páginas leí, incluso siendo que leí 3 libros, pero eso también considera los mangas, así que si descartamos los mangas, leí un total de 308 páginas. En general, este año he sido bastante generosa con las estrellas y las calificaciones que le he dado a los libros que he estado leyendo, y en promedio tenía hasta mayo aproximadamente un total de 4.75 estrellitas en todos mis libros, pero ese promedio definitivamente bajó con el único libro que leí en junio, que se llevó 3 estrellas. Así que, como recapitulación así bien rapidita, de los 15 libros que he leído, llevo un total de 5.072 páginas leídas este año. En promedio, los libros tienen entre 300 y 500 páginas, más o menos, con algunas excepciones de un poco más o un poquitito menos. Casi todos mis libros han sido también de ficción o fantasía o géneros similares, y uno solo ha sido de no ficción, que es De las mujeres de Susan Sontag. Mi autor más leído este año es Brandon Sanderson y he terminado 2 libros de él durante 2025. Sorprendentemente he leído mucho más en inglés que en español este año también, y mi promedio de estrellas de 4.75 bajó a 4.66 con mi última reseña. En este momento estoy leyendo 2 libros que son Icebreaker de Hannah Grace y Oathbringer de Brandon Sanderson. Y ahora voy a pasar rápidamente entonces a las preguntas porque son varias y quiero no hacer este video demasiado largo ni muy técnico, así que toda esta parte intentaré agregar la mayor cantidad de gráficos posible para que se vea por lo menos un poco más colorido. Pero pasando entonces a la primera pregunta, es ¿cuál ha sido mi mejor libro de 2025? Y como dije, he sido bastante generosa con mis lecturas. Muchas de mis lecturas han sido 5 estrellas, pero pocas de estas lecturas han quedado grabadas en mi cabeza, en mi memoria, y que uno pueda decir como que realmente
tuvieron un impacto en mí y es un libro que procesé y pensé mucho una vez que lo terminé. Yo diría que el libro que más se ha quedado dando vueltas en mi cabeza, entre que lo he visto mucho en redes sociales y ha sido bastante discutido en varios foros y páginas, y además que es un libro que da mucho para pensar. Así que yo diría que mi mejor lectura de 2025 es Sunrise on the Reaping, Amanecer en la cosecha, de Suzanne Collins. Este libro definitivamente me dio mucho para pensar. Todavía es un libro que proceso constantemente y que lentamente también ha ido invadiendo mis redes sociales con todo este discurso de los Juegos del Hambre y qué es lo que puede significar. La verdad es que ha sido una lectura que todavía, pese a que lo leí creo que en abril, todavía sigo pensando y todavía da mucho para analizar y pensar y procesar. Así que definitivamente hasta el momento ha sido una de mis lecturas favoritas del año. La segunda pregunta es: ¿cuál ha sido la mejor secuela de 2025? La mejor secuela que has leído este año. Y la verdad es que he leído un par de secuelas, no tantas, pero una de las que más disfruté y que realmente me gustó mucho, que no es Amanecer en la cosecha para no ir repitiendo el mismo libro todo el rato, yo diría que es Mysteries of Thorn Manor de Margaret Rogerson. Esta es una pequeña novela muy cortita, muy entretenida también, sobre qué pasa después de Sorcery of Thorns, creo que es el primer libro, que es un libro que disfruté muchísimo hace un par de años y que encontré muy tierno y muy adorable. Y aquí finalmente sabemos qué pasa después con nuestros personajes. Y me da la sensación de que esta pequeña novela da paso a que pudiese haber un tercer libro, un segundo libro completo, porque este es como un punto 5. Y este libro creo que lo leí justo después de haber leído Sunrise on the Reaping, así que el humor y la comedia y el romance en esta historia definitivamente me ayudó mucho a aliviar toda la pesadez y la tensión que dejó Amanecer en la cosecha, y es un libro que realmente disfruté y que me gustó mucho haber leído. La tercera pregunta es si es que has leído algún libro que se haya publicado este mismo año, en 2025, y al parecer el único libro que he leído que se haya publicado este año es Amanecer en la cosecha, que salió a finales de marzo, si no me equivoco, o como mediados de marzo más o menos, porque creo que todo el resto de libros que he leído han sido publicados en años anteriores, 2024 o antes. Así que yo diría que esta es mi única lectura hasta el momento que ha sido más reciente, más actual su publicación, pero todavía tenemos tiempo para cambiar eso. La cuarta pregunta entonces se linkea un poco a la tercera y es: ¿cuál es un libro que estés esperando que se publique para este año? Uno de los que estaba esperando era Amanecer en la cosecha, pero honestamente el que he estado esperando desde hace como casi 10 meses más o menos es la segunda parte de El arte de ahogarse, A Study in Drowning, de Ava Reid. Creo que el libro es... no me puedo acordar ahora del nombre, voy a tener que buscarlo y dejarles la portada, pero desde el año pasado que escuché el audiolibro del primer libro estoy esperando que se publique la continuación. Honestamente me tomó por sorpresa que fuese a haber una continuación, porque me pareció que había quedado más o menos bien cerrada la historia, pero sabiendo que iba a haber una continuación, la verdad es que necesito ese libro en mis manos, así que definitivamente necesito saber cómo continúa la historia, qué sigue pasando ahí con nuestros personajes. Y es un libro que sale ahora a finales de julio, así que espero que pueda adquirirlo en agosto tal vez y poder leerlo lo antes posible. La quinta pregunta es: ¿cuál ha sido el libro que más te decepcionó en 2025? Y sorprendentemente fue Alas de Sangre. La verdad es que, como dije en mi video reseña, no fue un libro al que le tuviera muchas expectativas, pero definitivamente sí decepcionó. Me hubiese gustado ver varias cosas que no aparecieron en el libro. Siento que para hacer un libro de dragones no hay tantos dragones, no aparecen tanto o no son tan importantes para la trama, al menos en el primer libro, cosa que me pareció muy extraño. Y los personajes principales me parecieron bastante mediocres, la historia mediocre,
y me dio la sensación de que al menos el romance era un fanfic de Feire y Rhysand de Una corte de rosas y espinas, así que no. La verdad es que, como dije, no tenía muchas expectativas del libro y aún así ni siquiera logró cumplir esas bajas expectativas. Después, la pregunta número 6 es el opuesto. ¿Cuál es el libro que más te sorprendió este año? Y he tenido un par de lecturas muy buenas, muy sorpresivas, pero yo diría que el que más me sorprendió fue Iron Widow, Viuda de Hierro de Tsiran Zhao. La verdad es que tampoco tenía muchas expectativas de este libro, me habían dicho que era muy bueno y había intentado leerlo un par de veces, no, una vez antes de este año y la verdad es que como que no era el momento correcto para leerlo porque ni siquiera pasé del capítulo 2. Me había dado la sensación de que había avanzado un poco más con la lectura, pero no, ni siquiera había pasado del capítulo 2. Y ahora con este nuevo intento de lectura, la verdad es que sorprendió muchísimo, fue muy buena la lectura y al final se mandó un plot twist que definitivamente no estaba esperando y me dejó bastante intrigada, así que lo más probable es que ahora que termine con algunas de mis lecturas del mes de junio, continúe con Heavenly Tyrant, que es la segunda parte y creo que última de esta duología. La pregunta número 7 es ¿cuál es un nuevo autor favorito? Y la verdad es que no he leído tantos libros de autores nuevos. La mayoría han sido lecturas de autores que ya he leído o relecturas, entonces ya conocía un poco la mano de cada uno de estos autores. Hay poquitos autores nuevos en mi lista de lecturas de este año y la verdad es que hay muy poquitos también que yo podría decir como que son mis favoritos. Definitivamente Tsiran Zhao es una muy buena escritora y me gustó muchísimo cómo escribió este primer libro. Tendría que juzgar ahora cómo escribió el segundo y en base a eso decir, ok, realmente es muy buena escritora y se podría convertir en una de mis autoras favoritas. Tampoco sé si es que ella va a seguir publicando más libros. Yo sé que al menos estos dos primeros son como el trabajo de su vida y su mayor orgullo, así que no sé si después de esto ella vaya a seguir escribiendo y seguir publicando, pero de nuevo tendría que juzgarla en base a más de un libro. Ahora, una historia que no he avanzado tanto en el mundo de los manga y tampoco en la historia original como en la novela ligera, pero que sí he disfrutado a través de su anime, es la historia de Los diarios de la boticaria. Y la verdad es que me gustaría mucho también leer la novela ligera y seguir leyendo el manga. Así que también podría convertirse potencialmente en una nueva autora favorita, pero solamente he leído el primer volumen del manga y he visto la serie. Así que necesito un poco más de contenido, especialmente lector, para poder juzgar realmente a la autora y ver si es que se podría convertir en una de mis favoritas a largo plazo. La pregunta número 8 es si es que tengo un nuevo crush ficticio y la verdad es que aún no, o al menos no ninguno nuevo. Estoy leyendo ahora Icebreaker y en teoría no se considera como parte de esta primera mitad del año porque lo estoy leyendo en julio y no hasta junio, al menos eso es lo que estoy considerando. Pero hay un personaje en este libro que me encanta y encuentro que es muy adorable y muy tierno y podría decirse que es como un crush literario, pero además es un personaje secundario que aparece después, más adelante, en el tercer libro de la serie y aparece ahí recién como protagonista, pero ese libro lo leí el año pasado, así que tampoco podría decir como que durante estos últimos 6 meses he desarrollado un crush literario con un personaje nuevo. Además que la mayoría de mis libros han sido relecturas, no tanto nuevas lecturas, así que difícil tener un nuevo crush si vuelves a los crush viejos. Pero definitivamente personajes que he disfrutado muchísimo han sido los de El Castillo Ambulante, Howl's Moving Castle de Diana Wynne Jones. Me encanta cómo actúa Howl en este libro y es muy entretenido. Y no es un personaje que uno pueda decir como estoy realmente enamorada, solo me encanta su actitud. Es más un crush platónico, literario, como me gustaría ser su amiga, pero sé que solamente va a ser puro caos y desastres y sí. Ya voy a dejar de contar las preguntas porque perdí la cuenta,
pero después seguimos entonces con un nuevo personaje favorito. Y como dije, muy pocas lecturas nuevas, muy pocas que además pueda decir como que realmente las disfruté o que me hayan dejado pensando. Pero definitivamente yo diría que en Amanecer en la cosecha hay un par de personajes que les agarré muchísimo, muchísimo cariño. Haymitch no me gustaba tanto en la trilogía original, pero la verdad es que por lo menos estuvo bastante interesante ver el libro desde su perspectiva en esta historia, pero los personajes secundarios de Amanecer en la cosecha definitivamente se robaron el show. Lulu, Maisley, honestamente las mejores, muy entretenidas. Una pena lo que les pasó en la historia. No es tanto spoiler, creo, porque obviamente Haymitch es el único que sobrevive, pero me gustó mucho ver sus historias y yo diría que Maisley es la mejor dentro de todo el grupo y merecía ganar. Ahora viene una pregunta que no sé qué tan válida sea porque me dice un libro que te haya hecho llorar este año. Y es una pregunta capciosa porque he estado bastante hormonal este año, así que no creo que valga mucho porque muchos libros me han hecho llorar y no necesariamente porque haga sentido o porque el libro en sí sea triste. Uno de los primeros libros que me hizo llorar este año fue El Pozo de la Ascensión de Brandon Sanderson. La verdad es que este libro me destrozó al final y yo lloraba a mares con esta historia. El gato que cuidaba las bibliotecas también fue un libro que logró sacarme un par de lágrimas. Y obviamente Amanecer en la cosecha. Tengo un video de mi blog de lectura de este libro. Este libro definitivamente me destruyó también emocionalmente, así que bueno. Y la verdad es que no estoy muy segura, pero me parece que Iron Widow también me sacó un par de lágrimas, al menos en algún punto durante la historia. No me puedo acordar completamente, pero estoy casi segura que también me sacó un par de lágrimas. Pero de nuevo, he estado bastante emocional este año, muy hormonal. Así que no voy a echarle completamente la culpa a los libros, definitivamente ha sido culpa de mis hormonas. Después dice un libro que te haya hecho feliz este año. Y la verdad es que he tenido varias lecturas que me han hecho bastante feliz. Una, porque por fin pude conseguir el libro, así que eso me puso feliz de por sí. Y es el segundo volumen, me equivoqué, este es el tercer volumen. Ahora sí, el segundo volumen de El ascenso de un ratón de biblioteca, que es un manga que estábamos intentando conseguir con Chris hace muchísimo, muchísimo tiempo y no podíamos encontrar por ninguna parte hasta que finalmente encontramos una única copia, creo que a través de Buscalibre, y lo pedimos y lo compramos en un instante, porque la alternativa era básicamente asaltar a la editorial, a ver si es que lo tenían. Así que conseguimos una edición del segundo volumen que estaba agotado en todas partes, a un precio bastante razonable también. Eso es lo otro importante, porque encontramos un par de ediciones, pero estaban como muy inflados los precios. Así que este volumen definitivamente me puso muy, muy, muy contenta y además la lectura es muy tierna y muy adorable y ya me vi la primera, creo que temporada o 2 temporadas, no sé cuántas tiene, del anime. Así que estamos intentando avanzar con la historia en el manga. Y como dije, es muy tierna, muy adorable, muy cozy, wholesome. Al menos esta primera parte. Y me puso muy contenta haber podido finalmente leer este volumen. El Castillo Ambulante también es un libro que me causa mucha risa, me encantó. La verdad es que sorprendió muchísimo también esta lectura porque pensé que no me iba a gustar tanto, pero la verdad es que la disfruté muchísimo. Considerando que es una relectura y que la primera vez no lo había disfrutado tanto, honestamente, muy buen libro. La siguiente pregunta es el libro más bonito que hayas comprado este año y la verdad es que no he comprado tantos libros como me hubiese gustado. Este año ha sido bastante austero en temas de compras de lectura porque he estado viajando para acá y para allá todo el rato, entonces ha sido difícil adquirir libros y saber dónde exactamente dejarlos porque tampoco sabía cuándo es que me venía definitivo a Alemania. Pero compré El Castillo Ambulante en marzo o abril. También compré Wings of Starlight de Alison Saft, que me lo llevé a Chile y lo tuve que dejar allá y me arrepiento un montón, pero ok.
Y definitivamente esta edición de Amanecer en la cosecha es realmente preciosa. Me hubiese gustado conseguir una con los bordes pintados, pero lo más probable es que solamente era la edición alemana, así que no lo iba a entender tampoco porque yo no leo alemán. Pero esos son mis libros más bonitos que he comprado este año hasta el momento. Espero que un poco más adelante pueda comprar las ediciones de A Study in Drowning y A Theory of Dreaming. Ya sabía que me iba a acordar yo que hay unas ediciones preciosas y espero poder comprarlas bastante luego. Si no las encuentro en la librería, definitivamente voy a tener que buscarlas a través de Amazon, pero es la intención. Y finalmente terminamos con una lista de libros pendientes para el resto del año. Como ya dije, estoy leyendo Icebreaker y tengo la intención de seguir con Wildfire y releer Daydream porque estoy muy interesada en volver a leer sobre Henry Turner. Quiero leer también Heavenly Tyrant de Xiran Jay Zhao y terminar con El archivo de las tormentas de Brandon Sanderson. Como dije, estoy escuchando el audiolibro de Oathbringer y me faltarían los últimos dos también de esa saga, que serían Rhythm of War y Wind and Truth. Obviamente, releer A Study in Drowning y después A Theory of Dreaming. Y seguir avanzando lo máximo posible con El ascenso del ratón de biblioteca, los diarios de la boticaria. Y eso, creo que esas son como la mayoría de mis lecturas. Ah, y necesito terminar también de leer la primera era de Mistborn, de Nacidos de la Bruma. Así que El héroe de las eras definitivamente está en mi lista de pendientes para esta segunda mitad del año. Y si tengo tiempo y los encuentro en Kindle, los dos libros después de Howl's Moving Castle, que serían Castle in the Air y House of Many Ways. También estoy tentada en leerlos, pero veremos cómo nos va con los tiempos, porque en septiembre nos cambian los horarios y los tiempos y bueno, veremos qué tanto podemos meter en temas de lectura para los últimos 4 meses del año. Así que eso sería todo por el videito de hoy. Espero no se haya hecho muy largo ni muy latero. Definitivamente he tenido muy buenas lecturas este año y espero seguir teniendo muy buenas lecturas para lo que nos queda del resto de 2025. Si tienen algún libro que me quieran recomendar, siempre pueden dejarlo abajito en los comentarios si creen que me puede gustar, si creen que debería leerlo o tal vez si quieren que haga al menos un vlog de lectura y les haga una reseña del libro también. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, como siempre los links están abajito en la descripción. Y tampoco olviden suscribirse al canal para tener más contenido lector, vlogs de lectura, reseñas de libros, etc. Dicho todo esto, me despido con un beso y un abrazo muy grande y nos estamos viendo muy luego en un muy próximo videito. Bye bye.